Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, que en el día de hoy tiene a un estimado invitado, un semiólogo e investigador de las ciencias humanas durante ya más de 3 décadas, el doctor Odalis Pérez, director de la Escuela de Teatro y Danza de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, Odalis. Gracias, Leonardo, que me has invitado aquí a dialogar. Bien, este es un programa que está dedicado al tópico de la ética ciudadana y a mí me interesó bastante un artículo que escribiste ya hace un año sobre un tópico que se relaciona, ¿no? Que es el problema del cine postcolonial, ¿no? Claro, Porque es un sí, tópico que borda varias áreas, porque sí. tiene que ver con el arte, con el cine, pero tiene que ver con la filosofía y también tiene que ver con la ética Y también, la ¿no? Y la política. política, evidentemente. Entonces, en ese tenor queremos que abordemos esta conversación, ¿no? Primero, el concepto de cine postcolonial está vinculado a unos fundamentos filosóficos. Entonces me gustaría primero Claro. que comencemos por la base teórica de ello, ¿no? ¿Cuál es el fundamento filosófico del cine postcolonial, ¿no? Esto viene desde el punto de vista de la teoría o del lugar de la cultura. Pero las culturas que se han eh, entendido como marginales, las culturas de África, Asia, eh, todo lo que es el subcontinente hindú, y este tipo de explicación que por lo general surge de una literatura, de un evento, sea sincrónico o diacrónico, pero que está ligado siempre a lo social. Pero el campo historiográfico tiene también ahí un empuje, porque lo que son las ideologías, las manifestaciones artísticas, el cine, los argumentos literarios, la teoría, el comparatismo antropológico, realmente le sirve de base a, por ejemplo, una exposición pictórica, a un audiovisual cualquiera, documento o documental o ficción, y al mismo tiempo a una science fiction. Ajá. Oye, y entonces eso se hermana o conecta también con la religiosidad, ¿no? Con todo lo que es el subcapitalismo, el orientalismo. Mira, por ejemplo, ese libro de Edward Said, Orientalismo, es un libro sobre una culturología democrática y al mismo tiempo todo lo que sucede en el Oriente, valga los ejemplos, lo que está pasando ahora mismo, Líbano, Israel, Gaza, todos esos problemas del orientalismo que ya en las crónicas palestinas Edward Said lo expuso claramente, ¿no? O sea que se debatió eso y él mismo salió acusado, siendo palestino, por los propios palestinos, porque la mirada de él era crítica, pero no tan aferrada a que no se podía dialogar, porque donde no hay diálogo, entonces todo se para. Pero era porque él veía que había también un interés en apoderarse del espacio, que hoy es el espacio de conflicto. Total, ni siquiera la ONU, ni siquiera todas esas grandes corporaciones de poder, la OTAN, etcétera, que quieren arreglar, no arreglan nada, porque también tuve Ucrania, Rusia, los Estados Unidos, todo ese tipo de forja, de labra política, lo que hace es incendiar más la cosa. Y quien pierde es el que no tiene nada que ver con ese conflicto. O sea, aunque tú seas ciudadano de Ucrania, pero hay mucha gente religiosa, hay judíos, hay de todo. Entonces, aquí, en el caso de aquí, los implicados son, en el caso de lo que el cine refleja o argumenta o hace de eso un discurso, es eso que se llama poscolonialismo. Y Entonces, me gustaría que aclarara la noción, ¿no? Especialmente vinculada con el cine. sí, no, ahí voy. El cine en África, ¿no? El cine en la India y en los países manumitidos por un imperio tienen una, siempre tienen una condición de denuncia, pero también demostración de vida. O sea, la vida tal y como es. ¿Quién es aquí el colonizado, el colonizador? ¿Por qué se dice eso cuando hay toda una estructura contradictoria de lo cultural? Y eso se da no solamente en África,
en las Asias, en América Latina. América Latina, en el Brasil, por ejemplo, en, ¿qué te digo?, los países del Caribe. Muchos años Argentina también tuvo. Sí, Argentina, ¿no? Claro, porque ese es un fenómeno que se da por la llamada contradicción entre Estado-sociedad, Estado-comunidad también. Y entonces, desde que surge algo que pone en crisis a lo que se llama el Estado real, pues claro que hay un despedazamiento de la estructura y quienes sufren son los que no tienen poder, porque el mundo se divide entre hombres que tienen poder y hombres que no tienen poder. Interesante ahí, en esto que nos comentas, de este tipo de cine, que es un cine de denuncia, es un cine que se aparta de esa mirada meramente frívola o de ese cine meramente de entretenimiento, claro, ¿no? Que trata de expresar una serie de situaciones, usualmente de injusticia, ¿no? Y un poco también de concientizar al espectador sobre una situación que se entiende que se está viviendo. Cualquier tópico que toque al sujeto y tienda a desviarlo de su campo contextual, ya, eso. Pero hay eso del cine como la industria del entretenimiento. A mí nunca me ha convencido eso. Sí, yo no hablo de eso, de industria del entretenimiento, porque, claro, industria en el sentido que todo quiere fundirse con un... Pero, ¿cuál es el entretenimiento? Si tú me dices que hay un distanciamiento en el sentido de Brecht, que el teatro de Brecht era entretenido, pero políticamente, en un canon de distancia, además de efecto productivo desde el punto de vista de sus significados, ¿no? Tuve, por ejemplo, una adaptación sobre Gorky hecha por Brecht, ¿no? Y él no narra la novela, sino que toma las fuentes y toma el texto y lo diagrama, lo programa, y entonces ahí uno ve toda esa escena de la Revolución Rusa, todo el proletariado, la recreación que hace de la vida de Galileo. Claro, claro, y allí el bajo fondo emerge como una poética del deber o una poética de la traducción cultural, porque este término de traducción cultural lo toma mucho el postcolonialismo, y cuando Walter Mignolo habla de la decolonialidad, también, fíjate que los tópicos que toman es el de la crítica, el del fundamento historiográfico leído desde sus vertientes semiológicas, porque son los signos, las huellas que hablan allí. Lo que diría Gambler, lo que queda de tal fenómeno, que en su caso es Auschwitz, pero aquí en América Latina son los indígenas, los negros, todas esas etnias que son marginadas, ese ciudadano, por ejemplo, el tópico del cine, que es, yo digo que es postcolonial, y que se produce en Brasil, ese Brasil del tigueraje, de la delincuencia, de la favela. De la favela. Eso es un tópico a discutir, ¿no? Y entonces lo mezclan con religiosidad también, con lo que es la familia, y aquello genera unos estudios cinematográficos, fílmicos, que tú lo tienes que ir a perseguir allí. Nos están haciendo la señal de que hagamos una pausa, entonces vamos a hacerla y vamos a retomar ese tópico después de la pausa, ¿no? Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, conversando sobre el cine postcolonial con el semiólogo e investigador de las ciencias humanas, Odalis Pérez. Odalis, en el segmento anterior tú hablabas, ¿no?, de los aspectos característicos de este cine postcolonial, hablabas el ejemplo de Brasil, decías que no solamente había un aspecto de denuncia, sino también que había un rescate de productos culturales de esos países, hablabas de la cuestión de la religiosidad popular, ¿no? Sí, y todo esto se enuncia en lo que se llama una industria audiovisual. El concepto de audiovisual recoge todo esto porque, de hecho, son inferencias y al mismo tiempo deducciones de lo que es un cine en movimiento. Claro, todo cine es en movimiento, pero yo estoy hablando de movimiento ideológico. Entonces, por ejemplo, en África tenemos el fenómeno Nollywood,
¿no? Nollywood. Nollywood. Ajá, Nollywood. no confundir ni con Hollywood No, ni con Bollywood. porque por ahí viene Bollywood, Ajá, que es el de exactamente, la India. el de la India, El de la exacto. India. Ajá. Entonces, precisamente ellos empezaron muy recientemente, se podría decir, porque el fenómeno cine que ya viene a cobrar fuerza en Hollywood, esa industria, ellos la empezaron al revés. Ellos empezaron con una tecnología bastante poco convencional. Al comienzo grababan con tecnologías que no eran de punta y poco a poco fueron creando un cine de conciencia africano en Nigeria, por ejemplo. Perdona que te interrumpa, es Sí. un aspecto, subrayar ese último aspecto que tú dices. A diferencia del cine de las grandes industrias, por ejemplo, que se hace en Hollywood, Sí. que disponen de enormes recursos y tecnologías de punta, Sí. y son muchas veces, bueno, muy efectistas, este es un cine que se vale de una situación de precariedad Claro, para claro. entonces producir un tipo de discurso que no es efectista, que es más de carácter No, intelectual y y comunitario y también. de los conflictos que hay Sí. en África, Ujú. que bueno, esas películas como Memorias de África, Yo soy un negro, todo ese tipo de asuntos étnicos se ve ahí. Pero hay algo que hay que destacar en ese tipo de cine, y es que ellos han ido creando poco a poco su industria y ya compite con la de Hollywood. Digo yo, el cine africano, con nuevas tecnologías, porque ellos no se quedaron en un aparato celular o en cualquier camarita, ¿qué te digo yo? Sencilla y ya desfasada, sino que ya ellos han, las películas que tú ves son películas que tienen un enorme sentido de lo que es la producción y la productividad. Entonces, por eso, en El Paso, por ejemplo, Nigeria, Etiopía, todo ese tipo, donde se hace cine profesional, tú ves que están involucrados sus técnicos, sus guionistas, sus directores, productores. Y aunque muchas veces se han mezclado con cierta fuerza, tú ves la denuncia del cine africano a propósito del narco. El narco ha penetrado en la religión, en la escuela, en toda parte. La violencia que tú ves en esas películas, que aquí tú la puedes ver hasta por, ¿qué te digo yo?, canales de televisión, que ya, ahora mismo ir al cine es una novedad, porque tú tienes el cine en tu casa. Y entonces, si tú compras una pantalla grande, ¿no?, de esas que tú puedes incluso hacer una cosa. Cuando tú te canses, tú detienes. Por ejemplo, tú estás viendo una película y de repente quieres hacer pipí. Si fuera eso, en un cine convencional, tú te pierdes la película porque no la van a parar porque tú vas al baño. Bueno, a mí me pasa a veces con determinadas películas que estoy haciendo un análisis Sí. para poner un ejemplo. Tú usas libreta, Sí, yo también uso sí, libretas. estoy pensando en una película de la India que se llama El estallido de la noticia, que está muy relacionado con el problema de la desinformación, Y la de la posverdad. comunicación, Sí, sí. exactamente. Y a veces Y la persecución hay un diálogo y yo detengo y tomo nota del diálogo y vuelvo otra vez. Exacto, sí, Exacto, eso lo puedo hacer. claro, porque si no fuera así, tú no podrías. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Te quiero decir que las nuevas tecnologías han hecho avanzar a todas las artes, ¿no?, a todos esos registros cinematográficos o audiovisuales, comunicacionales, que utilizan muchos recursos. Y además de eso, que también presentan novedades. Porque fíjate que antes era muy difícil a que tuviera un cine hecho en Indonesia. Sí. Por ejemplo, esa Pues, fotocopiadora Ajá. de Uregas Banuteja, lo pronuncio así porque ese es un idioma, pero una fotocopiadora que tú dices, pero ¿y qué puede tener eso? Sin embargo, mira, esa película remueve el sistema autoritario, ¿no?, el sistema totalitario del país, y precisamente persigue a la gente inteligente. Es una crítica frente a lo que se llama el estalinismo, por poner un nombre, pero una crítica terrible a lo que se llama el concepto de autoridad política. Entonces, eso, por ejemplo, incide en una persona que está becada, como pasa con el personaje Sur en esa película, que lo interpreta la Cinnamon, que fue muy acogida, y sin embargo, el personaje propiamente dicho, Sur,
es atacado por por un asunto circunstancial. La invitan, ¿no?, a una fiesta por el motivo de que ella fue elegida, porque no es cualquiera que le dará una beca en ese tipo de país, ¿no? Y ella fue escogida y todo, y parece que alguien la invitó con su consabida reserva y la retrató cuando ella estaba muy alegre tomando y ella queriendo bailar. Pues la autoridad universitaria vio que ella estaba consumiendo droga y le quitaron la beca. Óyeme. Y entonces ella tenía una amistad con una fotocopiadora, porque ellos eran parte también de un grupo de teatro que iba a Tokio realmente a encontrar allí unas vacaciones donde pudieran rebasar su estatuto. Y sin embargo, esa fotocopiadora, cuando termina la película, tú dices, pero ven acá, ¿qué era esto? Es un movimiento revolucionario. Al final empiezan a tirar, ¿qué te digo yo? Todos esos afiches, como en los tiempos de nuestros, que con ese recurso mecánico reproducían esto, lo otro. Y entonces se ve también un momento en que el humo, ¿no?, lo quiere opacar. Ellos lo estaban tirando desde una azotea, y esa gente que eran los limpiadores de la calle, lo que querían era hacer una limpieza, pero ideológica en los jóvenes. Una película que hay que leerla desde muchos puntos de vista. Yo le he comentado con mis estudiantes en la universidad, y mira, a todo el mundo le ha gustado. Pero además, las locaciones de allí no son esas locaciones que uno ve en otro tipo de cine. Lo interesante, ya que tú has puesto el ejemplo de que tú lo has compartido con tus estudiantes, este tipo de cine permite hacer un proceso de reflexión y de discusión ciudadana, de ética realmente ciudadana, ¿no? En vez de yo que he sido profesor de ética durante muchos años, digo, mira, el teatro, el cine, es probablemente el mejor medio que uno tiene para discutir sobre tópicos éticos. Axiomático eso, sí. No, y otra cosa, que el cine no es cine nada más, es discurso, es cardinal, es política, es ideología y ideologema por el cual, o a través del cual, se define una producción cinematográfica, porque no es realmente, yo digo que una película es más que lo que dice la prensa de la película. Hay que ver en el cine y ver, ¿qué te digo?, un documental, una ficción, un maestro del cine haciendo lo que hace, por ejemplo, Coppola, por ejemplo, Francis Ford Coppola, o Sofía Coppola, pero también otros ejemplos, lo que hacen algunos, por ejemplo, Iñárritu. Cuando tú ves Babel, ese es un cine postcolonial de cabo a rabo, con tres secuencias paralelas que se unen al final de la película, pero él no se queda en América Latina, no, él se queda dentro de lo que se llaman los imperios, no, va allí y donde está el monstruo se afirma e incluye, por ejemplo, japonés, el arabismo, porque esa es otra cosa, y al mismo tiempo el imperio norteamericano con los ilegales. Todo lo que está ilegal ahí es un sujeto protestatario que está vigilado. Y dependiendo de eso, todo lo que tú ves o lees en esa película realmente es un traductor. Y por eso esa película, por ejemplo, 21 gramos del mismo Iñárritu, te estoy dando ejemplos. Bien, nos están haciendo señas, tenemos que hacer otra pausa. Seguimos en su espacio de Ética TV. Odalis, tú has planteado una panorámica general del cine postcolonial, poniendo ejemplos de Asia, el mismo caso de España, ¿no?, etcétera. Entonces, ¿cuál es la situación de República Dominicana con respecto a este cine postcolonial? Bueno, lejos de postcolonialismo, ¿no?, porque yo no sé si aquí muchos cineastas entienden eso, pero creo que el cine dominicano tiene una gran ventaja, porque nuestra cinematografía actual, aunque el cine entró por Puerto Plata en 1900, pero no siempre eso ha creado un ritmo. Pero después de la ley de cine, la famosa ley de cine, hemos estado realmente
en grandes propósitos. Todo el mundo critica que aquí se hace un cine que parece a la televisión, etcétera, pero aquí hay muy buenas piezas. Ha ido mejorando ya significativamente. No hay directores que, sí, oye, pueden competir, que pueden, ganamos premios en Cannes, en Hollywood, ahí tenemos actores, actrices, directores que están aprendiendo mucho de ahí. Y aquí mismo hemos tenido también una buena entrada en materia. Eso de que el Estado, porque el problema es que tenemos la DGCine, pero que si el Estado no ayuda a la DGCine, si la DGCine no puede tener todo lo que requiere una industria cinematográfica, hay tropiezos. Y yo creo que con todas estas reformas y todo este tipo de cosas, los cineastas dominicanos merecen realmente un buen trato, porque es una industria que se está desarrollando. Y amén del tipo de grupo que sea, amén de un tipo de intelectual que piense el cine como tal, ¿no? Desde el punto de vista de su productividad, desde el punto de vista de la escritura cinematográfica y tópicos que son importantes, es bueno que la visión del cine dominicano no sea localista propiamente dicho, o sea, porque muchas veces como que se crea ahí un tejido mal puesto y los tópicos no se recogen direccionalmente como deben ser. Pero el cine dominicano es realmente el cine de una cultura que se traduce por sus valores, ¿no? Y por sus argumentos. Aquí lo que más hay es historias que contar. Entonces, se puede ser selectivo. Yo no critico a los cineastas, pero tampoco a los cinéfilos, que le gusta un cine como quieren ellos. Pero ahí se va creando, y eso es lo que yo digo, tenemos que crear una escuela del espectador, no una escuela del director, de los profesionales nada más, sino que haya un diálogo donde el espectador tenga apoyo en lo que hace un determinado director o productor, o un sistema de actuación por el cual se educa, porque ese concepto de escuela del espectador, ¿no? Es importante en la medida en que hay una persona que sabe o no sabe lo que le están proyectando en pantalla, porque el cine es todo lo que, o sea, vamos a decir, el audiovisual en general es todo lo que existe entre la pantalla y el que mira lo que le presentan ahí, o sea, el espectador. Entonces, hay que activar todos los fenómenos culturales. Hay una literatura cinematográfica que realmente tiene futuro aquí, solamente que quienes aprueban, lo que te aprueban, tú tienes que ver cómo tú dialogar, enfrentar. Por ejemplo, el hecho de que un productor se quiera meter en una propuesta tuya, eso no es nuevo, eso ha ocurrido en todas las cinematografías del mundo, pero nosotros debemos defender la nuestra. Aquí hay unos talentos jóvenes. Óyeme, nosotros tenemos estudiantes de cine, óyeme, que son realmente verdaderos cineastas por talento, ¿no? Que todavía no han terminado ni la escuela de cine, y sin embargo ya ellos hacen su trabajo. Y no podemos tampoco entrar en la demagogia de que en la UAS es que se hace un cine de conciencia. No, mira, por ejemplo en INTEC, en Pucamaima, en escuelas particulares, se está creando una conciencia de lo que es el cineasta. El cineasta debe defender eso. Ahora, yo lo que no creo son en los activistas que viven del cine, y viven el cine, pero porque ellos pescan ahí. Pero si tú revisas, muchos de ellos no tienen ni siquiera una película hecha. Entonces yo creo que el activismo cultural es bueno, pero no que todo tenga que estar amarrado por ese tipo de cosas. Perfecto. O sea que creo que ahí el cine dominicano también se está creando una vocación del cine dominicano. Pero yo quiero que los directores, actores, ¿qué te digo yo? Los directores de casting, de todo, los técnicos del cine, también abran su compuerta de que sean educadores de cine. Por ejemplo, tuvimos a un Pericles Mejía, ¿no? Que era un educador y dirigía, formaba escuelas, iba allá a dar cátedras, etcétera. Iba a la escuela nuestra de cine también y participábamos, le dimos un honorario incluso. Y esa escuela del espectador que hay que afirmar y proporcionar
que las películas se vean aquí, que la podamos llevar, ¿no?, a otros países y demás. Yo podría hablar mucho de eso, pero no. Ya se nos acabó el tiempo y queda pendiente un programa futuro para que hablemos de esta cuestión de la educación de la mirada, que Eso. implica hacer del espectador un intérprete y las consecuencias Tú que sabes que tiene. yo he insistido en eso de la escuela de la mirada y el mirar Ya, y lo mirado. Es una fenomenología. Ya haremos un programa sobre ese tópico. Gracias Está por bien. haberme acompañado y a ustedes gracias por acompañarnos en De Ética TV.